Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en su programa La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo, como ustedes ya lo saben muy bien, a través de los micrófonos y las frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana, en muchas, cada vez más ciudades del país. También llegamos a los Estados Unidos de América, a Canadá, a Puerto Rico y a todo el mundo, por supuesto, a través de internet en la página www.radioformula.com.mx. Hoy, víspera de Navidad, este sábado 23 de diciembre, estamos en un programa grabado. Evidentemente son vacaciones de ustedes y mía y de Daniela, mi productora, y de todo el mundo, y por lo tanto pues decidimos grabar este programa para nunca dejar de transmitir y sin embargo poder todos disfrutar de los merecidos días de asueto, sobre todo en esta época navideña que es importante estar con la familia, con los amigos y pasar unos días un poquito más relajados, descansando, pero al mismo tiempo acompañándonos mutuamente, yo con ustedes, ustedes conmigo a través de las ondas de la radio, en un programa que como siempre hacemos, que ya se volvió tradicional, de los regalos de Navidad. Los libros de historia que yo me atrevo a recomendar de manera muy subjetiva, de manera bastante primitiva, es simplemente con el criterio muy elemental, muy mío, de cuáles son los libros que me han gustado, que leí este año y cuáles me atrevo a recomendar, por supuesto, a ustedes. Pero antes, déjenme decirles, como siempre, que están a su disposición las vías electrónicas de comunicación que tenemos y que ustedes también ya conocen, como el correo electrónico villalpanhistoriador@gmail.com, el Facebook Villalpando y la Historia, en donde en cualquier momento tendré, por supuesto, el gusto de responder sus comentarios, sus críticas, sus quejas, sus felicitaciones, todo lo que ustedes quieran y tomarse la molestia de escribirme algunos instantes. Por supuesto lo respondo en cuanto me sea posible. Pero mientras tanto, por hoy, pues vamos a comenzar. ¿Qué regalar esta Navidad? Ya sé que es sábado, ya sé que es 23 de septiembre, pero recuerden que ya hay muchas librerías abiertas, no solamente hoy, hasta muy tarde, mañana domingo también, pero además debo decirles que absolutamente todos los libros de los cuales voy a hablar el día de hoy, de manera un tanto cuanto apresurada, porque ustedes saben que en esta hora no nos da tiempo de mucho. Todos, además de estar disponibles en papel, en el formato tradicional, absolutamente todos, están ya también disponibles en versión electrónica, que tienen ventajas y desventajas, Yo debo confesarles que ya me estoy poco a poco aficionando a ellos. La enorme ventaja que tiene es que ocupan menos espacio físico en las bibliotecas particulares de cada quien. La otra es que pues no los tiene uno a la mano exactamente y si se acabó la batería de la pila pues nos quedamos sin lectura. En fin, de todo hay en la viña del Señor, pero sin embargo he descubierto también que es una manera accesible y fácil de adquirir libros que en ocasiones o no están en librería o son de otro país o de alguna manera se dificulta el acceso a ellos en el papel tradicional, y esto pues me ha servido para conseguir algunas obras fundamentales y algunas interesantes. Fíjense, déjenme comenzar con una que se me hace una verdadera noticia histórico-tecnológica. Yo ya tenía, y seguramente muchos de ustedes también, y los que no han oído hablar de él, lo han consultado en alguna biblioteca, la importantísima historia de México del gran escritor Lucas Alamán. Una obra en 5 gruesos volúmenes que editó en su momento la editorial Jus, que hay una reedición más o menos reciente de unos 30 años para acá del Fondo de Cultura Económica, que es la que yo tengo, pero también acaba de aparecer en versión en formato electrónico la historia de México de Lucas Alamán en los mismos 5 volúmenes, editado por la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Pero escuchen, amigos, lo mejor de todo: los 5 volúmenes se descargan uno por uno. Yo lo tengo en mi iPad y ahí los tengo ya. Los 5 volúmenes son absolutamente gratuitos. Esto es maravilloso,
quizá mi primera recomendación navideña si usted se está aficionando a los libros electrónicos, si sus hijos es lo único que leen porque les gusta estar todo el día con el teléfono o con el iPad o con la computadora, pues atrévase a dar el paso electrónico y descargue los libros que escribió Lucas Alamán, sus 5 grandes tomos de la historia de México, esta historia, este libro clásico para conocer el pasado mexicano, que son fundamentales para entender especialmente el proceso de la independencia nacional, están disponibles en formato electrónico gratis. No cuesta un centavo y esto es algo verdaderamente excepcional. Cuando a veces pensamos en lo que hace el Estado mexicano a favor de la cultura, déjenme decirles que yo creo que este es un paso trascendental, el poder poner a la disposición de todo el público interesado, vía electrónica, lo sé, vía electrónica, lo cual permite por una parte, pues sí, que la gente se queje porque no es lo mismo acariciar el papel, pero permite también que nuestros amigos conciudadanos que viven en lugares muy distantes de la República Mexicana, en el extranjero, o aquí mismo en nuestro país, en ciudades y poblaciones que lamentablemente carecen de librerías, que son muchísimas, desde cualquier lugar donde se encuentren pueden descargar la historia de México de Lucas Alamán, que editó electrónicamente, repito, la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y que es gratis, no cuesta nada. Pero bueno, este fue el primer comercial gratuito para nuestro gobierno, que en este aspecto pues sí tengo que aplaudirlo, porque está haciendo un esfuerzo enorme para acercar esta literatura básica y fundamental mexicana a todos nosotros. Ojalá se sigan con muchos otros clásicos de la historia de México. De cualquier manera hay que respetar los derechos de autor, evidentemente así lo comprendo, así lo siento, pero estos vencen hasta 100 años después de la muerte del escritor, del autor. Así que don Lucas Alamán, que murió en 1850, los derechos de autor de su obra vencieron hace ya 67 años, así que pues tenemos ya la posibilidad de leerlo gratuitamente en una obra, repito, fundamental. Pero bueno, vamos a una colección también importante, cambiándonos ya de siglo, de tema, más bien de tema. Miren amigos, el año que entra, que será un año muy agitado políticamente hablando, vale la pena, como ya lo comenté en los programas anteriores hace unas semanas, ponernos a tono histórico de lo que vamos a presenciar como mexicanos al momento de las elecciones federales de 2018. No dejemos que nos sorprendan nadie, ninguna de las muchas opciones. Entendamos lo que está pasando y quizás yo me atrevo a exhortarlos. Veámoslo como una especie de juego circular repetitivo de lo que ya ha vivido México, y para entenderlo mejor creo que hay que leer a 2 o 3 autores. Miren, fundamentalmente a Enrique Krause. Enrique Krause, con sus estupendos y maravillosa trilogía de libros que hoy en día se han editado en 2017 en una nueva versión, todos juntos, son Siglo de Caudillos, Biografía del Poder y la Presidencia Imperial, nos da una visión verdaderamente atinada de los procesos históricos, particularmente los políticos y muy especialmente los electorales, a través de sus protagonistas principales. Vale la pena leer y releer a Enrique Krause, repito, en sus 3 libros, Siglo de Caudillo, Biografía del Poder y la Presidencia Imperial, los 3 editados por Tusquets, ya sea de manera individual los pueden encontrar o conjuntos ya en la reedición de este año. También hace unos días platiqué, ustedes lo recordarán, de la serie de libros que me atrevo a insistir en que es fundamental leerlos para entender la política mexicana, las novelas magníficas de Luis Espota. Hay una edición recientita de este año, tanto impresa como digital, que publicó la editorial Siglo XXI, que dirige un gran escritor mexicano, don Jaime Labastida, justamente amigo también ya del difunto Luis Espota, y estos libros los repito rápidamente: Palabras Mayores, El Primer Día, Sobre la Marcha, La Víspera del Trueno. Los 4 están fresquecitos en librerías
y electrónicamente en ediciones de este año 2017 y de veras no tienen desperdicio, son altamente recomendables y la serie en conjunto, leyendo a Krause y leyendo Spota, de veras van ustedes a estar vacunados perfectamente bien para resistir, por ejemplo, el bombardeo de mensajes a que estamos ya sometidos de los partidos políticos y el año que entra el bombardeo de la presencia de cada uno de los candidatos tratando de conquistar nuestro voto. Vacunémonos con ello, con Enrique Krause, con Luis Espota y de veras estaremos listos para enfrentar el reto político de este año que viene. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí de vuelta, amigas, amigos, en este programa especial grabado de la víspera de Navidad en el que estamos platicando acerca de los libros que yo me atrevo a sugerir puedan ustedes regalar a sus amigos, a sus amistades, o regalárselos a sí mismos, que es el mejor regalo de todo, comprarme un libro por el gusto de tener un buen libro en mis manos. Claro, con esta advertencia que son libros de apreciación muy subjetiva, que son los que a mí me han gustado leer o releer en este año que está terminando y que por ello me atrevo a hablar con un poquito de conocimiento de causa acerca de ellos. Hace un momento mencioné la trilogía de Enrique Krause, también mencioné las obras de Luis Espota, que ya no las repetiré. Quisiera yo también recomendarles el mejor libro que leí en 2017. Es un libro de historia de México, se llama Breve Historia de la Revolución Mexicana, que publica Editorial Crítica, tanto en versión impresa como en versión electrónica, escrita por dos historiadores muy brillantes mexicanos, Felipe Ávila, que es un experto zapatista, y Pedro Salmerón, que es un experto y consumado villista, y que sin embargo conjuntaron sus esfuerzos para dar a la luz una obra sintética, su mismo nombre lo indica, Breve Historia de la Revolución Mexicana, pero que créanme que es maravillosa. Después de hace muchos años que leí la historia de la Revolución Mexicana de Jan Meyer, que es bastante buena y muy sólida, ahora releer muchos años después esta breve y sintética historia que escribieron a la limón, a cuatro manos Felipe Ávila y Pedro Salmerón, créanme que vale mucho la pena. Yo no había leído una obra tan completa, tan compendiada, con juicios, afirmaciones, pruebas muy novedosos. Conocer, por ejemplo, las alternativas al constitucionalismo a través de los planes tanto zapatistas como villistas, que pensábamos, quizá por la mala fama que les hizo el gobierno triunfante de Carranza, Obregón y los demás que lo continuaron, que eran simplemente bandoleros o atrasados. Pues no, resulta que ustedes descubrirán en este libro posiciones muy interesantes, avanzadas, novedosas, y que cambian por completo, por lo menos a mí me lo cambiaron, la imagen que tenemos de la Revolución Mexicana. Créanmelo que no tiene desperdicio este libro y vale muchísimo la pena. Déjenme cambiar y regresar un poquito a libros que ya había yo leído antaño y que hoy volví a leer este año. Me conecto de nueva cuenta con la cuestión política. Hay un libro, y se me olvidó comentarlo hace un momento, por ahí debía haber iniciado este segmento, que nos viene a reforzar la cuestión de cómo se eligen a los candidatos a la presidencia de la República. Cada partido tiene sus métodos, que en esta elección presidencial, como hemos visto, el método se resume a que pues cada quien elige conforme a sus usos y costumbres. El PRI con el dedazo tradicional, Morena con el autodedazo que ya sabemos, en el Frente por México, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano por el dedazo cupular. En fin, hay de todo menos la convicción democrática de haber convocado al pueblo para que eligiera al candidato que va a competir por cada partido de la presidencia, porque los propios miembros de cada instituto político bien podían haber aportado alguna opinión, pero bueno, esto no es lo usual en México, y para comprobarlo les recomiendo un gran libro que escribió Jorge G. Castañeda, que se llama La Herencia, publicado por Random House, un libro que tiene tanto versión impresa también como electrónica. Es una obra de arte de la historia oral, porque Castañeda entrevistó a los presidentes de la República todavía vivos, cuando él lo hace exactamente en el año 2000, y logra extraer de ellos
y además también de sus contendientes, una serie de informaciones, una serie de noticias, una serie de ilustraciones verbales de cómo en México se llega a la presidencia de la República. Vale mucho la pena. Piensen ustedes cuando lo lean, como cuando lean Spota, como cuando lean a Krause, que los nombres que da cada autor son lo de menos, históricamente hablando. Lo importante es la repetición de las circunstancias, lo importante es cómo se reiteran los procesos, cómo las mismas cuestiones, los mismos formatos, los mismos problemas, los mismos todo que rodea a una elección presidencial es algo en México muy muy circular que se repite una y otra vez y va a ser aplicable indudablemente este conocimiento del pasado a lo que vendrá el próximo 2018 con la elección presidencial. Jorge G. Castañeda, La herencia, así se llama este libro, La herencia, no se van a arrepentir. También, si quieren seguir leyendo a Castañeda y para irnos por ahí, este año 2017 se cumplieron 50 años de la muerte del Che Guevara. Jorge Castañeda escribió un libro muy muy importante que se llama La vida en rojo, que también se lo recomiendo, que es una crítica muy muy dura a Ernesto Che Guevara. Pero si quieren compensar y quieren tener las dos versiones, la crítica de Castañeda y la casi hagiografía, es decir, la vida de un santo del Che Guevara que escribió también Paco Ignacio Taibo II, que se las recomiendo, tengan las dos a la mano. Vale mucho la pena hacer un ejercicio de comparación, de contradicción, de puntos opuestos entre las visiones del Che Guevara de Castañeda y de Paco Ignacio Taibo II. Ambos libros son excepcionales y no tienen pierde, pero ambos están construidos en torno de una figura histórica desde puntos de vista opuestos. Y esto es lo sabroso de la historia, que no hay nada exacto, no hay 100% seguridad en absolutamente ningún proceso, en ningún personaje, y un mismo hombre, en este caso el Che Guevara, puede dar lugar a dos visiones absolutamente encontradas, las dos con un rigor histórico sorprendente. Tanto Castañeda como Taibo son espléndidos historiadores y los dos nos ofrecen una visión que se complementa en última instancia en el punto de vista y en la mente del lector, que tiene así la posibilidad de enfrentarse a los dos extremos. ¿Cómo ver a un solo nombre? Les recomiendo la visión del Che Guevara de Jorge G. Castañeda, su libro La vida en rojo, y la visión del Che Guevara de Paco Ignacio Taibo, ambos también en versión electrónica. Vamos a cambiar rápidamente de tema. Está de moda España. España está de moda por las cuestiones de la escisión catalana, de la probable independencia de Cataluña, de cómo el gobierno de Madrid logró detener este intento de independencia de las provincias catalanas desde su capital Barcelona, y vale la pena dar una recorridita al conocimiento del pasado. Como es apenas un proceso contemporáneo, no es historia, pero sin embargo hace algunos años, en la década de los años 30 del siglo XX, justamente uno de los grandes campos de batalla de la Guerra Civil Española lo fue precisamente Cataluña, en donde hubo un intento muy muy fuerte de autonomía que encabezó primero el presidente Macià y luego el presidente Luis Companys, que fue fusilado finalmente por las tropas de Franco, y que sin embargo implican una muy buena forma de explicar la España actual. Yo les recomiendo el libro de un historiador británico, de un inglés que es verdaderamente experto en temas españoles, Paul Preston. Paul Preston, para los que no hablamos inglés como yo, mejor más vale pronunciarlo completo, Paul Preston, que tiene varios libros que les recomiendo. Uno, su visión sintética de la Guerra Civil Española, que repito, tampoco le encontrarán ustedes desperdicio. Vale la pena enterarse si queremos saber de los conflictos de España, que estos, los que hoy tenemos enfrente, los que estamos viendo, que aparece el señor Iglesias, que aparece el señor Puigdemont, que aparece el señor Rajoy, que se dicen de todo, que aparece Pedro Sánchez. Bueno, todo esto ya tuvo su antecedente en los días álgidos, difíciles, comprometidos y sangrientos de su guerra civil,
a la cual pues vale la pena echarle un ojo también a las historias del mundo del exterior, porque pues México estamos acostumbrados a creer que somos el ombligo de la tierra, pero hay historia en otras partes, y en este caso Paul Preston nos presenta la historia de la Guerra Civil Española de una manera magistral. Repito, hay edición impresa y edición también digital, también de Random House, y tiene un par de libros adicionales que si ustedes están interesados en el tema, en las figuras políticas españolas, vale mucho la pena. Primero, su clásico libro sobre Franco, sobre Francisco Franco, su biografía, que es quizás la mejor que se ha escrito, con un rigor, una imparcialidad y una documentación impresionante, es un libro muy grueso, y también su biografía de Juan Carlos I, del rey de España, que se pueden leer consecutivamente y que de veras, más su obra de la Guerra Civil, les va a dar a ustedes una visión muy completa de España en el siglo XX y de cómo España pues finalmente no ha logrado resolver sus problemas internos que están aflorando hoy en día con este intento independentista de Cataluña. Cambiémonos de tema rápidamente. Hay que hablar también de otro historiador británico recién fallecido en este año, cosa que yo lamenté muchísimo, de Lord Hugh Thomas, un hombre de primera línea que se dedicó también toda su vida al conocimiento, curiosamente, del Imperio Español antaño, del imperio de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, y que tiene obras verdaderamente monumentales para entender la historia de España. Pero de esto vamos a hablar en un momento más. Ya estamos de vuelta aquí, amigas, amigos, para este tercer bloque del día de hoy de la historia que quiero vivir, en un programa grabado, prenavideño, grabado porque estamos de vacaciones. Perdónenme, pero hay que salir de vacaciones más en este año que fue tan difícil para todos. Cada quien tuvo sus dolores, sus angustias, terremotos. En lo personal yo me fracturé una pierna, ustedes recordarán, y aunque significa estar en inactividad, acaba uno cansado de los meses enteros que pues he pasado en la convalecencia, que gracias a Dios y al servicio médico maravilloso de la Armada de México, pues estoy ya en esos momentos a punto de ser dado de alta, ya con una recuperación bastante notable. Ya nada más camino con bastón y espero soltarlo ya para principios de enero. Así que pues ha sido un año difícil y por eso estamos de vacaciones. Y creo que todos nos los merecemos. Todos de alguna manera hemos padecido las inclemencias de la fuerza de la naturaleza, las inclemencias de la vida política, las inclemencias de los embates económicos, soportar a Donald Trump. Híjole, no se diga a nuestros propios políticos, hasta finalmente pues las dificultades propias de la vida cotidiana, las enfermedades, el trabajo, las presiones, y nos merecemos todos las vacaciones. Así que en este programa grabado estamos hablando además también de los libros que sería posible, que yo me atrevo a recomendar, que puedan ustedes obsequiar a sus amigos, a sus familiares o a ustedes mismos, un autoobsequio navideño. Y hablamos hace un momento de que también quisiera yo platicarles un poquito de el gran historiador británico Hugh Thomas, que falleció este año de 2017, pero que nos dejó una obra vasta, abundante, importantísima sobre la historia del Imperio Español antiguo, pero particularmente deseo recomendarles uno de ellos que es quizás el mejor libro que se ha escrito acerca de la conquista de México por Hugh Thomas. Es de Editorial Planeta, hay versión impresa, hay versión electrónica y no tiene otro más desperdicio. Estoy seguro que si lo leen, es un libro pues muy, digámoslo así, voluminoso, pero profundamente investigado, erudito, pero aparte amablemente escrito. Estoy seguro que ustedes van a comprender la grandeza que significó la conquista de México desde un punto de vista absolutamente imparcial, que no tiene empacho en reconocer la valentía, el arrojo, la dignidad de los aztecas, pero también la misma valentía, arrojo y osadía de los conquistadores españoles, con tres figuras fundamentales. Por el lado mexica, Moctezuma y Cuauhtémoc, y por el lado español, Hernán Cortés. Una trilogía de personajes, una triada, un trípode en el cual se puede sustentar toda una historia profunda, dura, pero finalmente grandiosa, con dolor, con sufrimiento, pero también con momentos luminosos
y de gran altura, que son el origen de la nacionalidad mexicana, en la cual hoy estamos todos de acuerdo. No somos ni absolutamente indígenas ni absolutamente españoles, sino somos una mezcla variopinta de muchas razas, una nación pluricultural que tiene su origen justamente en estos años, a los cuales ya se avecina el quinto centenario. Recuerden que la conquista por Hernán Cortés va a iniciar el 1519, culmina un par de años después. Estamos ya en la inmediatez de esas fechas celebratorias y también hay que preparar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente para cuando llegue el quinto centenario de la conquista. Este año también, este año 2017, y haré un repaso rapidísimo de este tema, se conmemoró en México el 150 aniversario de la victoria de la República, que tiene como espejo paradigmático que por una parte se consolida finalmente la República Liberal Mexicana, encabezada en esos días por el gran presidente Benito Juárez, y al mismo tiempo también significa la muerte, la derrota del Imperio Mexicano, del Segundo Imperio Mexicano que encabezaba el archiduque Fernando Maximiliano de Austria, y que pues ha trascendido a la historia como dos personajes aparentemente contrapuestos y en los cuales pues se habló muchísimo este año. Quiero recomendar 3 libros que creo que ayudarán a entender el proceso de lo que este año conmemoramos en México. Primero, mi gran amigo Carlos Tello Díaz, este gran escritor que entre otros libros fabulosos tiene este que se llama El exilio, un relato de familia que es la vida de la familia Díaz, los herederos de Porfirio Díaz, un libro muy bueno, pero no voy a hablar de él, ya lo recomendé, pero también vale la pena. Publicó este año un libro breve, una pequeña biografía sobre Maximiliano, editada por Editorial Aguilar, también en versión impresa y electrónica, al igual que su libro El exilio, que creo yo es una visión sintética, pequeña, muy completa de la vida de Maximiliano de Habsburgo. También, y aquí perdón por la vanidad, el autoelogio y todo lo que pueda significar la falta de humildad, debo decirles que quizás el mejor libro, y perdónenme la presunción, que se publicó sobre el tema y que precisamente logra resolver esta aparente contradicción de las figuras históricas de Juárez y de Maximiliano, es el mío. ¿Se acuerdan? Maximiliano, El juicio de la historia, que está también disponible en las librerías, editado por el editorial Grijalbo, tanto en versión impresa como electrónica, y en donde creo yo logro enfrentar técnica e ideológicamente a los dos grandes personajes, a Juárez y a Maximiliano, pero lograr comprender las razones de uno, las de otro, los porqués de la victoria republicana, los porqués de la derrota imperial y finalmente, pues el gran escenario de enjuiciar a un emperador en Querétaro, que va a dar como resultado que México haya triunfado con la luz de la razón, de la ley y de las armas. Este es el objeto de este libro, Maximiliano, el juicio de la historia, que escribí y que publiqué este año y que ustedes seguramente pues lo han conocido ya. Y de paso, bueno, les digo que ahora en versión electrónica, hoy que en la mañana que estaba yo revisando los libros que quería yo recomendarles, también en versión electrónica me encontré con la novedad de que hay otro par de libros míos también ya en esta disposición, y se los voy a decir con toda, pues con, ¿cómo diría yo? Con todo cinismo, porque no es el caso hablar de mí, pero está mi libro Una furtiva lágrima, también editado en versión electrónica, y mi libro, uno que a mí me gusta mucho en lo personal y que se agotó muy pronto y no se ha vuelto a reeditar, pero sin embargo ya apareció en esta versión también disponible para teléfonos y para iPads, Vida de Marquesa, que es un libro que a mí en lo personal me gusta mucho. Pero ya volviendo a los libros objetivamente que valen la pena, déjenme decirles que apareció en México ya la novela que en los Estados Unidos y particularmente a través de la crítica que hizo el New York Times en su sección de libros, que es una especie de gurú universal para recomendar libros buenos o para rechazar libros malos, hay un libro, una novela, que se llama Sisi, Emperatriz Accidental, de Alison Pataki, que les recomiendo infinitamente. Hay versión impresa, versión electrónica también, pero el libro es buenísimo. Es una recreación de la vida de la emperatriz de Austria, Elizabeth,
aquella que ustedes recuerdan que interpretó en aquellas películas románticamente cursis Romy Schneider hace muchísimo tiempo. Sisi, una mujer complicada, una mujer distinta a la que aparece, por supuesto, en aquellos melodramas, y una mujer que va a ser el centro de la atención de un imperio que va a tener como escenario no solamente la ciudad de Viena, sino muchos otros lugares de Europa, y siguiendo la vida de esta mujer, de su esposo Francisco José, pero también de todo lo que pasa en la familia imperial austriaca, que son drama tras drama, desde que matan a Maximiliano en México, bien merecido se lo tenía, hasta la muerte del archiduque Rodolfo, que se suicida con su amante, hasta la propia muerte de la emperatriz Sisi, asesinada en Suiza, en el lago Ginebra, por un anarquista que le clavó un estilete en el corazón. Bueno, todo esto se recrea en esta magistral novela Sisi, Emperatriz Accidental, de Alison Potaki, que les recomiendo de veras muchísimos. Déjenme cambiarme de tema y de siglo, y vamos a platicar rápidamente de que el año que entra, en 2018, entre las muchas cosas que van a pasar, también va a recordarse en México un aniversario importante, el número 50 de los sucesos de Tlatelolco de 1968. Vale la pena este tema porque seguramente, aunque la conmemoración será hasta octubre, de alguna manera son los 50 años en los cuales México, mediante esta sacudida tremenda que fue el movimiento estudiantil de aquel año, iniciará por los caminos de la vía democrática hasta alcanzar lo que hoy tenemos como democracia, en un país donde, según dicen muchos estudiosos, hay democracia ya, pero no hay demócratas. Es algo muy interesante y una contradicción que vale la pena en ella reflexionar. Y el año que entra, repito, pues habrá esta posibilidad de reflexionar sobre estos 50 años de vida democrática mexicana, pero también sobre lo que significó lo que ocurrió exactamente en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, aquel terrible 2 de octubre del 68, reflexionar también sobre el papel del gobierno mexicano en aquellos sucesos, reflexionar por supuesto en lo que hicieron los estudiantes mexicanos, dilucidar si finalmente hubo infiltración comunista o no entre ellos, en fin, pero de esto déjenme platicarles a ustedes en un momento más. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este último bloque del día de hoy de la historia que quiero vivir, en un programa grabado, especial que hemos hecho para estas vísperas de Navidad, en virtud de los días de asueto que nos tenemos todos muy merecidos, pero que sin embargo quiero cumplir con este ya ritual tradicional que nos hemos impuesto a lo largo de estos ya varios años en Radio Fórmula, de poder comentar con ustedes mis recomendaciones de los libros que, a mi juicio, muy subjetivamente, con todo respeto, yo me atrevo a sugerir para que ustedes puedan leer, regalarse, regalar a sus familias, a sus amigos, a sus jefes. A veces a los jefes les hace falta, en lugar de que les regalen a ustedes un arcón navideño, una canasta o una botella, regalen a su jefe un libro. Eso es algo más importante, creo yo, para que se eduquen los jefes a veces. Hay muchos libros muy buenos que vale la pena leer en estos días. Estábamos comentando al final del bloque anterior que en este año que viene ya de 2018, además de elecciones presidenciales, además del Campeonato Mundial de Fútbol en Rusia, hay también la conmemoración histórica del 50 aniversario del movimiento estudiantil de 1968. Va a haber seguramente muchísima literatura al respecto. Va seguramente a aparecer autores, libros, comentarios, artículos, en los cuales habrá muchísimas opiniones, muchísimas versiones, muchísimas apreciaciones distintas de lo que ocurrió aquel año. También, por supuesto, en este programa, cuando llegue la hora, dedicaremos una serie para hablar de los sucesos ya cincuentenarios para ese momento. Pero quiero recomendarles un libro que apareció este año, que a mí en lo particular me gustó mucho. Es un libro extraño, muy bueno, muy bien investigado, pero con una temática diferente y distinta. Lo escribe un periodista mexicano que es experto en temas militares, que inclusive colabora en varios diarios y en un blog
que hay sobre comentarios y noticias de las Fuerzas Armadas, Juan Vélez Díaz. Juan Vélez Díaz escribió un libro que en lo particular a mí me gustó mucho, lo acabo de leer en realidad hace apenas unos cuantos días, que se llama Jinetes de Tlatelolco. Jinetes de Tlatelolco, que repito también hay edición impresa y edición digital, fue publicado por la editorial Proceso, la de la revista, que por cierto vale la pena también, déjenme hacer un paréntesis, la editorial Proceso, esta revista tan combativa semanaria, de vez en cuando saca números especiales sobre temas muy específicos, y este año de 2017 también presentó, por ahí de junio-julio, su número especial dedicado al Che Guevara. Vale mucho la pena, ¿eh? Yo advierto que no simpatizo mucho con las ideas del Che. Simplemente es un personaje histórico digno de estudiarse. Para mí no es de admirarse, porque en algunos lugares se dice que fue vencido por los bolivianos porque tuvo el apoyo de los Rangers norteamericanos. Bueno, habría que preguntarse qué opinarían los bolivianos de que un argentino guerrillero acompañado de cubanos estuviese en su territorio. Pero bueno, no quiero meterme en esa polémica, pero sí debo reconocer que la editorial Proceso, la de la revista Proceso, publicó su número especial sobre el Che Guevara, que me pareció buenísimo. Buenísimo, porque además tienen esa honestidad de citar tanto las fuentes de un extremo como del otro, y lo mismo hay comentarios y textos de un radicalismo revolucionario izquierdista, pero también hay crítica a eso, porque incluyeron hasta un texto de Jorge G. Castañeda. Así que debo reconocer la imparcialidad, la honestidad de la revista Proceso, y les recomiendo su número especial. Yo creo que todavía se puede conseguir, que publicaron a mediados de este año 2017 sobre el Che Guevara. Pero hablaba yo más bien del libro que publicó la editorial Proceso este mismo año, de Juan Vélez Díaz, que se llama Jinetes de Tlatelolco. Es una auténtica y emotiva a la vez radiografía de el ejército mexicano en aquel tiempo, representado por varios de sus generales, particularmente haciendo una reflexión y una inmersión muy completa en la vida del general Marcelino García Barragán, aquel que fuera secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno del presidente Díaz Ordaz, y que verdaderamente arroja luces muy distintas sobre lo que ocurrió en Tlatelolco en el día exacto 2 de octubre, cuando las órdenes que tenían los soldados mexicanos se contradicen o se contraponen con las órdenes que tenía el famoso Batallón Olimpia y las órdenes que tenían a su vez oficiales del Estado Mayor Presidencial que estaban apostados en los edificios de la unidad habitacional Tlatelolco. Un drama humano, pero además también un drama militar, un drama de conciencia ética, todo ello en la propia figura del general secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán. Se los recomiendo porque a mí me dejó verdaderamente admirado, sobresaltado, boquiabierto. Y si yo dijera cuáles son los mejores libros nuevos, no la relectura, nuevos que leí este año, sin duda alguna apunto a Juan Vélez Díaz con Jinetes de Tlatelolco, como también apuntaría, ya lo comenté hace algunos bloques, el libro de la breve historia de la Revolución Mexicana de Pedro Salmerón y Felipe Ávila. Quizás estos dos, más uno que voy a comentar ahorita más, son los mejores libros nuevos editados en este año de 2017 que tuve la oportunidad de leer. Pero este, insisto, este de Juan Vélez Díaz es un magnífico postre, es un magnífico entremés, un aperitivo de primera calidad para poder entrarle a un tema que seguramente en 2018 va a haber abundancia de literatura, además también de la política, que eso es, no nos queda duda alguna, que habrá libros, panfletos, pasquines de todo tipo para ilustrarnos para las elecciones del año próximo. Pero el 68 es importante, es un aniversario importante que aquí mismo, en la historia que quiero vivir, conmemoraremos a nuestra particular manera, ustedes y yo. Otro libro, también nuevecito este año, que me gustó muchísimo y que sería para mí la trilogía de los grandes libros nuevos que yo aprecio este año. Repito, el de Felipe Ávila y Pedro Salmerón
La breve historia de la Revolución Mexicana, el de Juan Vélez Díaz, Jinetes de Tlatelolco. También podría agregar el de Sisi Emperatriz Accidental, pero sin duda alguna, para el tema que a mí me apasiona, que es México, para el tema en el cual verdaderamente me desvelo literalmente con tal de leer lo nuevo que sale sobre historia mexicana. Este año un querido amigo, Carlos Silva, publicó un libro espléndido, bonito, sencillo, que quizás, si ustedes me preguntan cuál sería el regalo de Navidad que pudiéramos regalar a todo tipo de personas, a jóvenes, a viejos, a mujeres, a hombres, al jefe, al empleado, al ayudante, al amigo, al papá, a la mamá, a la suegra, al suegro, ¿por qué no? El libro que yo recomendaría para regalarlo con abundancia este año lo escribió mi amigo Carlos Silva Cáceres, publicado por Grijalbo, que se llama Los días que cambiaron a México. Si ustedes recuerdan, por ahí de marzo, abril, comenté algo de este libro. Bueno, no tiene desperdicio, son una serie de pequeñas historias, pequeñas viñetas que narran momentos entre extraordinario, dramáticos, divertidos, chuscos, serios, comprometedores de la historia de México en pequeñas historias. De veras, amigas, amigos, este es el libro ideal para que Santa Claus y los Reyes Magos dejen en el arbolito o dejen después el día 6 de enero. Es un libro que, repito, no deben ustedes perderse. Una lectura amena, fácil, digerible, ideal para los días navideños, en el que no necesitamos hacer un gran esfuerzo, ni angustiarnos, ni sufrir tampoco por lo que estamos leyendo. Lean ustedes a Carlos Silva, que magistralmente, de veras, diseñó estas miniaturas históricas que son francamente magníficas. Carlos Silva Díaz, Los días que cambiaron a México. Perdón, Carlos Silva Cáceres, Los días que cambiaron a México, de editorial Grijalbo. Repito, tanto en versión electrónica como versión impresa. Y por último, este año ya apareció, finalmente, el tercer y último tomo de la trilogía de Enrique González Pedrero, País de un solo hombre, El México de Santana. Volumen 3, que le puso como subtítulo El brillo de la ausencia, editado por el Fondo de Cultura Económica, también en versión impresa o también en versión electrónica. Miren, esta obra son 3 tomos. Fíjense ustedes, el primero apareció en 1993, el segundo en 2003, 10 años después, y ahora, casi 14 años después de los propios avatares que padeció don Enrique González Pedrero por la sensible muerte de su señora esposa, doña Julieta Campos, pues aparece el tercer tomo del País de un solo hombre, El México de Santana, de Fondo de Cultura Económica. No me da tiempo comentarlo ampliamente. Está bien, no me gustó mucho porque sentí que ya perdió vigor y hubiera alcanzado ese libro bien investigado y mejor escrito para 4 tomos, pero finalmente ya está. Ya están los 3 tomos y estas serían mis recomendaciones de este año. Por hoy, amigas, amigos, estos son los regalos de Navidad que yo me atrevo a recomendar a todos ustedes, para ustedes mismos, para sus familias, para sus amigos, hijos, papás, suegros. Y solamente quiero desearles una muy, muy feliz Navidad en compañía de todos los suyos, de sus seres queridos. Pásenla muy bien. Merecemos pasarla muy bien. Y yo los espero, si Dios lo permite, aquí, pasadas las fiestas navideñas, ya también para la víspera de Año Nuevo, con otro programa especial. Por lo pronto, muchas gracias a ustedes. De veras, felicidades a todos, a Daniel en la producción y a todos los amigos que nos escuchan. ¡Feliz Navidad!